Hola, comenzamos con el primer vídeo de toda la larga serie que haremos para informaros hacer una introducción de conocimientos fundamentales muy importantes, de cosas que he ido descubriendo eh, y que yo no he visto a nadie que se le haya ocurrido. Otros serán información que he puesto un poco en orden para haceros pensar y daros cuenta de muchas cosas. En definitiva, todos van a ser vídeos con información muy creativa, información que no habéis visto en ningún otro sitio, la mayoría de las veces. Este vídeo se titula El por qué cayeron las antiguas civilizaciones y cuál fue el factor común. A lo largo de muchos años, por el interés que me suscitó mi madre cuando yo estudiaba las civilizaciones antiguas y que yo muchas tardes iba a verla a su casa, hablar con ella de esto y estábamos horas y horas hablando de las cosas que ella encontraba leyendo, visitando las bibliotecas. Incluso ella aquí en Inglaterra se llegó a una gran biblioteca del Museo Británico a leer, y bibliotecas cercanas, libros de historia también. Yo leía básicamente a través de internet y las cosas que ella me iba contando, y compartíamos conocimientos, uníamos los puzzles y las piezas, ¿no? Con conocimientos de historia y de arqueología. Bueno, y descubrió muchas cosas, ¿no? Y así muchos años, y me di cuenta de cuál fue el factor común por el que todas las civilizaciones cayeron. Al final del vídeo os digo cuál es el factor común, que yo no he visto a nadie que se haya dado cuenta de eso, o al menos no lo he encontrado. Si alguien lo ha descubierto antes, mejor, ¿no? Pero no ha habido intención de yo quitarle ese conocimiento ni ponérmelo como mío. Si veis que nadie lo ha encontrado, pues habré sido yo primero en darse cuenta, pero os los voy a dar. Pero antes os voy a explicar o decir muy brevemente, en pinceladas solamente resumidas. No voy a profundizar mucho en ello, porque esa información ya se encuentra bastante bien extendida y explicada en internet por mucha otra gente, del por qué cayeron algunas de las civilizaciones más grandes, más principales conocidas, ¿no? De lo que se dice, motivos por los cuales cayeron. Por ejemplo, la antigua Babilonia, empezamos con ella. Bueno, creció mucho, todo el mundo ha oído hablar o ha leído algo sobre los jardines flotantes de Babilonia, preciosos, ¿no? Jardines que en un edificio enorme que construyeron, lleno de flores, un jardín enorme con agua cayendo, que se veía desde kilómetros y kilómetros de distancia, incluso olía, era precioso. Llegó a un avance tremendo en aquella época, ¿verdad? Y fueron los herederos de los sumerios. ¿Motivos por los que cayeron? Bueno, se llenó aquello, como siempre ocurre, de gente de otras culturas, de otras razas, de otros países que habían en aquel momento, y bueno, les atrajo mucho el poder y el desarrollo económico, ¿no? de Babilonia. Fueron allí en masa. Se llenó pues gente de muchos sitios del mundo cercano, relativamente hablando, que hablaban idiomas diferentes. Algunos se entendían en ese mismo idioma hablando, otros se entendían solamente escribiendo, otros escribiendo pero no lo hablaban, otros no se entendían absolutamente nada. Y lo que ocurre es que distintas razas, distintas culturas, distintas etnias, que había muchas allí, se unían entre ellas porque se sentían más cercanas culturalmente, para intentar tomar el poder en Babilonia sobre los demás. De manera que eso pues creó un problema social, político, en luchas de poder intestinas, faltas de acuerdos entre toda la población, y ya eso debilitó a Babilonia. ¿De acuerdo? Esto lo detallo yo más porque me he dado cuenta, no lo explican así con todo detalle. Pero aprovechándose el debilitamiento, pues los asirios, antiguos asirios, que sí era una raza fuerte, culturalmente fuerte, coherente, uniforme, prácticamente uniforme, pues que estaban deseando invadir Babilonia desde hacía tiempo, pues ya finalmente lo consiguieron y la destrozaron, destruyeron incluso sus construcciones para que las antiguas élites de Babilonia nunca más volvieran a Babilonia para intentar reconstruirla o retomar el poder allí, con ayuda de otros, ¿no? Son cosas que en el pasado se hacían. Por eso, con una gran civilización cae, normalmente te encuentras cosas todo destruido.
por otros invasores. Vamos el imperio de Genghis Khan. Genghis Khan, ¿por qué cayó según las explicaciones oficiales que todos conocemos? Bueno, Genghis Khan es que prácticamente medio planeta conquistó. Se extendió por todo el centro de Asia, sur de Asia, Oriente Medio, llegó hasta Oriente Próximo, hasta la zona de Irak y prácticamente ya estaba tocando el sur de Europa. Un hermano suyo, que lo nombró rey de Irak, en aquella zona, se convirtió al Islam y lo traicionó. Una vez que la expansión tan grande produjo. Un emperador como Genghis Khan pues necesitaba poner un rey en cada país como mínimo para que le ayudaran, obviamente, y mantener todo ese dominio. Su hermano se rebeló contra él, cambió de religión y, bueno, pues a todas las comarcas que Genghis Khan había invadido, los puso en contra de Genghis Khan y se aliaron con su hermano. Como no había medio de transporte rápido, ni tampoco comunicación de correo electrónico en aquella época, pues obviamente para que un mensajero montado a caballo, cambiando el caballo por muchas posadas en el camino, hasta llegar a Mongolia y avisarle a Genghis Khan que su hermano le estaba traicionando, pues podía tardar hasta 6 meses en llegar el caballo allí. O sea que medio año después, cuando ya Genghis Khan se enteró, ya era tarde. Ya su hermano había reconquistado prácticamente todo Oriente Medio y le había arrebatado el poder. Y a partir de ahí cayó su imperio. ¿Vale? Ese fue el motivo más principal que he encontrado por el que cayó. Antiguo Egipto. Antiguo Egipto, bueno, se han dicho muchas cosas del Antiguo Egipto, ¿vale? Desde su gran pérdida de poder militar, que perdió la guerra también con parte de los creo que fue de los asirios y de otros, bueno. Pero bueno, había un estudio de la Universidad de Cornell que explica que el motivo principal de la caída del Antiguo Egipto fue un cambio climático hace 1000 y pico de años. Bueno, en el año 1000 antes de Cristo o algo así, ¿no? 1000 o 1500 antes de Cristo, si no recuerdo mal la fecha, perdonadme por la fecha, que yo esas cosas no las recuerdo muy bien. Yo vi al concepto, eso sí lo memorizo. Y entonces, pues claro, se empezó a secar la zona y redujo la población y bueno, pues se debilitó tanto que ya fueron finalmente invadidos también los que quedaban y bueno, se fueron diluyendo, ¿no? Moviéndose por otras partes del mundo y ya Egipto no era tan florido, tan fuerte como en aquel momento, porque tenía una dependencia fuerte a la tierra y a la humedad, ¿de acuerdo? Y no profundizo más, es una tontería, porque a lo que voy es a lo final. Antiguo Valle del Indo, ¿vale? Se supone que esta, según vi a un historiador, que fue la tercera civilización más grande de la historia, mientras que la de Egipto fue la octava. No se explica cómo del Valle del Indo no se le da tanta importancia como se debe a los medios de comunicación. Porque del Valle del Indo los antiguos griegos copiaron los sistemas de acueductos de aguas por las casas, que después los antiguos romanos lo mejoraron con los acueductos romanos. Pero esos fueron los de Valle del Indo. Los indos antiguos fueron los que inventaron eso, por lo menos los primeros que conocemos que lo inventaron, el sistema de aguas, ¿no? Como también las azoteas, lo inventaron los indos. Las azoteas de las casas también lo inventaron ellos, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, pues Valle del Indo no tenía policía ni tenía ejército, no se defendía. Cualquier ejército ajeno fuera del país, de otros países, de otras razas, de otras culturas, lo invadían, pasaban por ahí, vamos a invadirlo, no se defienden. Eran gente extremadamente pacifista. Claro, porque eres demasiado pacifista y no te defiendes, pues entonces te fastidias. Lo que te arriesgas es que te invadan. ¿Me entiendes? Como todo, ¿no? Es como el niño en el colegio que no se defiende, pues le parte la cara a todos los niños. Y además se divierten con eso. Lo ven como tonto porque no se defiende, ¿verdad? Eso era uno de los problemas. Y segundo problema, el más principal, según he llegado a descubrir, según he leído, es que después de tanto sobreexplotar las tierras de cultivo, en el Valle del Indo, toda esa zona, se volvieron las tierras ácidas. Y como eran muy dependientes de la agricultura, pues al final eso precipitó que se fueran y que también
cayeran. Fue algo parecido a lo que le pasó al antiguo Egipto, en ese aspecto, solo que Egipto sí tenía ejército y bastante bueno. Antigua Grecia, ¿por qué cayó? Desde mi punto de vista, primero, cuando inventó la democracia antigua, la primera democracia, que es muy diferente a la que nos tratan de decir que existe en Occidente y en muchas partes del mundo, no tiene nada que ver, porque en Occidente lo que se hace es votar a representantes que después hacen lo que quieren, ellos deciden lo que les da la gana, incluso lo que prometen no lo cumplen y no van a la cárcel, eso ya lo sabemos todos, y no pasa nada. A los jueces les parece bien, a la policía les parece bien que mientan y estafen al pueblo, ¿no? Porque es un sistema político degenerado de la antigua democracia real, donde las leyes las votaba el pueblo en la antigua Grecia, y lo único que se votaban no eran a representantes, sino a coordinadores que se elegían por sorteo durante un año, y no podían legislar leyes por sí mismos, solamente tenían que poner en práctica las leyes que las asambleas multitudinarias aprobaban, obligatoriamente, no podían hacer una ley nueva ni cambiar ninguna que hubiese. Y además tenían inspectores, ¿vale? Que eran los más viejos del pueblo. Podríamos decirle que era algo así como un consejo de ancianos, parecido al que existía en la antigua Esparta. Y si alguno de esos coordinadores que tenían que implementar las políticas aprobadas, las leyes aprobadas por las asambleas del pueblo, no las hacían bien o detectaban el más mínimo corrupción, automáticamente los quitaban del cargo y los podían meter en las mazmorras, meterlos en la cárcel, o algo peor, ¿no? Incluso ahorcarlos, por ejemplo, no sé, pero el castigo era duro, ¿no? Eso sí era democracia, poder del pueblo, demo, significa pueblo y gracia, poder. Que la democracia no era perfecta, por supuesto que no. El problema que tiene la democracia original es que el voto del más analfabeto que no tiene experiencia de trabajo en una rama o de cualquier ingeniería o de lo que sea es nulo y su voto vale 1, es decir, exactamente lo mismo que el voto del más erudito del pueblo. De manera que la inteligencia promedio de las cosas que se crean o se generan o se aprueban tiene tendencia a la baja, a un cociente intelectual colectivo más bien bajo, con muchos fallos. Pero era un mal menor. Eso era democracia, ¿vale? Real. Y eso degeneró en un sistema burocrático, el poder de los buros. Los buros son los que tenemos hoy. Un sistema burocrático que no es democrático. Es una democracia degenerada que ha usurpado el poder a los ciudadanos y hacen lo que les parece. Y además son fácilmente sobornables. Hacen leyes al mejor postor. Hay muchos vídeos que podéis ver de cámaras ocultas que han cogido a políticos del Europarlamento en Europa y otros muchos parlamentos del mundo que le están haciendo soborno y lo están grabando con cámara oculta y están publicados en internet, vamos. No señalo a nadie, ¿eh? Yo hablo en términos generales. No estoy aquí para meterme con políticos, ni partidos políticos, ni ideologías. Simplemente hablo en términos generales para que entendáis después a Eterbios, cómo está desarrollado en comparación con el viejo sistema del capitalismo y del sistema político del capitalismo. Entonces, eso es lo que lo principal es que la democracia ateniense fue degenerando, ¿vale? Y tuvo tendencia a la corrupción. Y con un sistema político degenerado, que es el que hemos heredado hoy, un poco más modernizado, ¿de acuerdo? Pero también mucho menos democrático que el que tenía la antigua Grecia original, ¿de acuerdo? La antigua Roma. Nadie se esperaba que aquello fuera a caer, porque el Imperio Romano fue súper poderoso. Había invadido media Europa y parte de África. El poder de Roma era inmenso en aquel momento. Y pues cayó también, ¿no? Motivos que puedes leer en internet por muchos historiadores, especialistas incluso en economía, en politología, y te explican factores que tenían que precipitó su caída. La corrupción, sobre todo los traidores, pero también demasiada expansión, como le pasó a Gengis Khan. Cuando tú invades muchos países, sobre todo cuando tienes medio de transporte, para solucionar problemas rápido y llegar al sitio rápidamente, y las comunicaciones son nulas, son a caballo, que se tardan meses, mantener esos sitios depende mucho del rey que tú pongas ahí, o
o de los tribunos que tenían en ese momento, ¿no? O de los generales. Y hay alguno, pues, lo podía traicionar o simplemente que no recibía las órdenes en tiempo real de lo que tenía que hacer para evitar ciertos peligros, ¿no? No se pudo sostener eso, era un sistema esclavista donde se invadía otros países para traer mano de obra gratis, traer esclavos y ponerlos a trabajar en Roma. Mientras que la mayoría de la población autóctona de ciudadanos libres romanos no eran contratados por industria, no habían fábricas, eso no existía. Se dedicaban a la manufactura personal y iban vendiendo algo y con eso más o menos sobrevivían, ¿no? O mal sobrevivían, pero económicamente los que se beneficiaban principalmente del esclavismo eran los ricos, que le hacían muchos trabajos personales en sus casas o en sus tierras para trabajar. Y eso no se podía sostener. Eso tiene tendencia a la degeneración también, ¿no? Y no puedes mantener grandes territorios a grandes distancias. Es algo parecido a lo que le pasó a Gengis Khan también, ¿verdad? España, el Imperio Español. España, bueno, tuvo gran dificultad de mantener todas esas colonias en América, tanto en América del Sur como las que tuvo dentro de Norteamérica, en Estados Unidos, como por ejemplo fueron en Estados Unidos fue Florida, Los Ángeles, han habido algunos más que tienen nombre español todavía, que eso era propiedad de España y España se lo vendió a Estados Unidos para desprenderse de ellos, porque mantener económicamente todas esas colonias, tanto las que tenía Estados Unidos como la de Filipinas, tan lejos, y la de Sudamérica, era muy difícil, sobre todo a la gran distancia, por barco, etc. Y los demás además reclamaban la independencia de España, porque claro, le cobraba impuestos, ¿de acuerdo? Pues bueno, como era difícil sostenerse económicamente un imperio así, con tantos países a gran distancia, y los demás se estaban negando a pagar impuestos y pedían la independencia, pues lo fue independizando. Y bueno, y de ahí viene la pérdida. O sea, estos imperios los imperios de antes tienen un momento de empuje muy grande, de colonización, se benefician, pero empiezan después a caer muy rápido, a gran velocidad. De acuerdo, pues no voy a poner más ejemplos de civilizaciones. Yo creo que con estas, que son las principales conocidas, es suficiente. Y ahora vamos al factor común. Vamos a pensar. Os he hablado de explicaciones diferentes. Unos porque la tierra se acidificó, otros porque hubo sequía, como en Egipto. Otros sucumbieron por guerras y por invasiones directas, ¿de acuerdo? Otros porque el sistema económico esclavista en aquel momento pues sabía que eso se iba a quemar. Eso duraba 2 días, no se pueden depende de invadir muchísimo, invadir mucho, y cuando ya no llegas más lejos para invadir más, para traer más esclavos, pues al final te hundes, ¿no? Te caes, ¿no? Y si eso suma al sistema político primitivo, donde la corrupción y los traidores florecen fácilmente, y las conspiraciones, pues todavía provoca la caída más rápidamente. Otros porque, bueno, el sistema político va degenerando y también cae. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué cayeron todas las civilizaciones? ¿Hay algún factor común que las haga caer? A pesar de que parecen que han caído todas por factores diferentes. Sí, otras por la inmigración masiva de otras culturas, como le pasó a Babilonia, ¿no? Al antiguo Egipto también le pasó eso, ¿eh? En parte también cayó por eso, por la inmigración masiva. Bueno, de los coptos, creo que fueron. Y pues sí, encontré el factor común. Lo he encontrado. Un factor común por el cual provoca que todas las civilizaciones caigan. No solamente las antiguas, sino las de hoy también van a caer. A no ser que EtherBIOS, este sistema nuevo que he creado, que estoy a punto de terminar y publicarlo, lo adoptemos, que lo adoptaremos todo el mundo, porque todo el mundo se va a beneficiar. Y durante un tiempo sobrevivirá EtherBIOS, irá creciendo en paralelo con el capitalismo. No necesitamos derrocar el capitalismo para nada. Puede cooperar con él, incluso mejorar el capitalismo durante un tiempo. El factor común es que el sistema político-económico que tenían todas eran primitivos. Y os lo voy a demostrar. Con un sistema político o económico superior, hoy, en el capitalismo, que es un sistema económico superior al que originalmente tenía África, ¿de acuerdo? Una tierra de cultivo en Europa
que es mucho menos fértil y hay mucho menos sol y llueve menos y es más seca que en África, que es el continente donde más llueve del mundo, aunque muchos no quieran creerlo, busquen un mapa de la pluviometría mundial y van a verlo. En África es donde más llueve, ¿eh? Y tiene mayor cantidad de agua subterránea a poca profundidad, a poco más de 1 metro. Y las tierras de cultivo en África son mucho más productivas y mucho más fértiles que en Europa. Sin embargo, con el sistema económico clásico o primitivo de África, producen 10 veces menos, tienen menos producción agrícola que un campo de cultivo en Europa. Eso es así. De manera que los países que tienen un sistema económico más avanzado, la eficiencia en la producción es mucho mayor, es muy superior. Eso significa que si tú en una tierra de cultivo eres capaz de producir 10 veces más, la población que puedes sostener es 10 veces mayor, como mínimo, ¿verdad? O que la civilización dure 10 veces más tiempo. Otro ejemplo, con un sistema económico superior puedes crear calefactores y sistemas de aislamiento en casas para vivir en el Polo Norte o en la Antártida. Y sobrevives perfectamente pescando y estás calentito. Te puedes fabricar con máquinas ropas de piel perfectas. Mientras que con un sistema primitivo de manufactura, tú no creas máquinas y no podrías vivir en el Polo Norte, es que te mueres fácilmente, no podrías, ¿no? A 50 grados bajo cero continuamente, o 30 bajo cero. Es decir, con un sistema económico superior puedes evitar que una tierra se acidifique, saldría rentable reabonarla y limpiarla para seguir cultivando en ella infinitamente, de manera que el Valle del Indo no hubiera desaparecido, o por lo menos no hubiera desaparecido tan rápido, entre comillas, ¿de acuerdo? Al antiguo Egipto hubo sequía, no hay problema, hubiesen inventado con el sistema económico superior un sistema de regadío, ¿de acuerdo? De traer agua de donde sea para regar esos campos y el antiguo Egipto hubiera sobrevivido más tiempo. Con un sistema económico superior puedes defenderte mejor contra las invasiones militares. Y os pongo un ejemplo. Hubieron alguna que otra guerra entre Atenas y la antigua Esparta. La antigua Esparta fue el país más militarizado de la historia que se conoce. Ahí los niños nacían específicamente para la guerra, todos. Y cuando nacía un niño deforme, con un brazo que le faltaba, o cojo, la madre misma cogía al bebé, se iba al monte Olimpo y se lo ofrecía a los dioses y lo tiraba vivo por el barranco para que muriera. De manera que toda la población espartana era físicamente perfecta, preparados 100% para la guerra. ¿De acuerdo? Y a pesar de que los niños se lo llevaban en la antigua Esparta desde prácticamente que comenzaban su adolescencia, se lo llevaban durante años separados de la madre para entrenarlos para la guerra, ¿quién ganaba la guerra de Esparta contra Atenas? Atenas, porque su sistema político-económico era superior, se organizaban mejor, por tanto necesitaban menos ejército para poderse defender de las invasiones espartanas. Hasta en eso, un sistema económico superior te permite defenderte mejor de los ataques militares de los demás. Con un sistema económico superior, superior al capitalismo como Éter Bios, podemos colonizar el sistema solar en tiempo récord. En 15 años he calculado que podemos colonizar la Luna. Y en 5 años más, o 25 años como mucho, medio Marte estaría colonizado. Porque en Éter Bios los empresarios no tienen que pagar los salarios, ni los gobiernos. No existen impuestos, además están prohibidos. Ecológicamente es mucho más avanzado. Es un sistema que se autolimpia. El costo de los salarios no los asume nadie, es la sociedad en general. No existe el paro, no hay ni un parado, y el que está parado es porque lo ha elegido voluntariamente durante un tiempo porque tiene ahorros. En este sistema no existe el dinero, tampoco existe el dinero virtual, ni monedas digitales. Existe una cosa que simula funcionar como el dinero, pero no es dinero de ningún tipo, ni son criptomonedas, es otra cosa nueva, que está basada en las fuerzas naturales. Ya cuando publique los libros lo veréis. ¿Quién paga eso entonces? Los salarios. Ese es el truco. Eso es, cuando se publiquen los libros,
lo expondré al mundo. Ahora mismo no puedo decirlo. Pero que sepáis que tampoco es la banca, ni hace la competencia a la banca del capitalismo, para nada. Así que los banqueros pueden estar más que tranquilos, porque además van a ganar más los del capitalismo actual con mi sistema. Y en mi sistema pueden crear negocios que son en parte parecidos a la banca, pero también aseguradoras, que ganan mucho. Y ya el libro les explico, no se queda nadie fuera excluido del sistema. Todos los negocios que existen en el capitalismo actualmente, tanto a nivel comercial como financiero, ganan mucho más con EtherBIOS y todos lo vais a apoyar. Segundo o tercero cosa, un sistema económico superior te previene de todo, puedes hacer cualquier cosa. Te vuelves mucho más eficiente para todos, tanto para protegerte de las invasiones, para la producción comercial, la agrícola, la de las factorías, la forma en que aprovechas la energía. En cuanto contaminas menos, puedes llegar a contaminar menos con un sistema económico superior a este. Aunque esto realmente, los sistemas económicos mejores que han ido viniendo, lo que han hecho es contaminar más, ha sido lo contrario, pero ha llegado a un punto máximo que es el capitalismo, pero el EtherBIOS empieza a contar al revés, es decir, va limpiando cada vez más, aunque produzca incluso más, ¿no? De manera que es el factor común por el cual todas las civilizaciones han caído, ha sido porque tenían un sistema económico primitivo, acompañado de sistemas políticos que también eran primitivos. Por eso en EtherBIOS he tenido que crear, aparte del sistema económico, me di cuenta, cuando estaba a punto de terminarlo, que con el sistema político actual no podría funcionar mi sistema económico nuevo. Y creé el nuevo sistema político también, mucho más avanzado. Pero me di cuenta que el sistema político y económico solo tampoco podrían sobrevivir con un sistema jurídico como el actual. He creado un sistema jurídico más avanzado. No todas las leyes específicas, sino las más principales de cómo se regula la jurisprudencia, ¿no? ¿Verdad? En los sistemas de condena principalmente y la filosofía que recae en ella. Y luego me di cuenta que con los sistemas espirituales actuales de distintas religiones, aunque muchas tienen mucha parte de razón en muchas cosas que dicen, y buena parte de ellas se siguen conservando a nivel moral dentro de EtherBIOS, pero me di cuenta que tuve que crear una religión nueva, una especie de religión que es una cosa intermedia, es una religión en parte científica y en parte espiritual, mucho más avanzada, pero más flexible. En EtherBIOS tenemos esta religión, que es común y compatible con todas. Cada uno puede tener su propia religión antigua, la que venga siguiendo, pero también puede tener esta, o solamente tener esta, o incluso ninguna. Todo es aceptable. Aunque sí es verdad que dentro de EtherBIOS, la religión de ellos y sus cosas en práctica no las pueden poner dentro de las comunidades EtherBIOS. O ninguna, o la que el propio EtherBIOS contiene. Y bueno, ese es el factor común. Sistemas políticos, económicos, acompañados de una filosofía, también parte de religiones más primitivas, pero básicamente el sistema económico, que es lo que lo engloba todo, es el factor común por el cual todas las civilizaciones cayeron. No he escuchado esto a nadie, si alguien lo ha dicho, enhorabuena, lo ha descubierto antes que yo, pero lo que importa es el contenido que os estoy dando. Y a partir de darme yo cuenta de esto, es por eso empecé a crear el sistema económico nuevo, para que no volvamos a caer como civilizaciones. Y tener en cuenta, ya terminando, para no alargar más el vídeo, que la evolución de los humanos en la Tierra no ha sido así, en línea recta ascendente. Ha tenido caídas muy grandes. Y las caídas de las grandes civilizaciones antiguas lo demuestran. Cuando cayó el Imperio Romano, pues llega un momento de oscurantismo poco después, ¿no? Para después de 1000 años empezar a retomar. Y eso ha pasado más de una vez. Y hemos perdido muchos conocimientos, sobre todo la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, que eso ha sido una de las cosas más viles que se han hecho a lo largo de la historia. Nos ha hecho retroceder, según Carl Sagan, más de 500 años en la evolución científica. Más de 500 años de retraso llevamos solamente con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Tan increíble lo que había allí. Así que imaginaros la de destrucción que se ha hecho masiva de todas las civilizaciones antiguas que han sido invadidas por ejércitos que han destruido todo lo que tenían para que no volvieran a recuperar su tierra. Eso en nuestro sistema de EtherBIOS nuevo no va a pasar más
toda la información de todas las razas y culturas del mundo de hoy y del pasado. Las del pasado vamos a intentar recuperarlas y salvar todo lo que se pueda, e investigar todo lo que había y conservarlo, que hay un órgano específico dentro de EtherBIOS para mantener a salvo toda la información de ahora y en el futuro, y grandes copias de seguridad de todo, y de investigar también sobre el pasado, para que no vuelva a pasar más y no volvamos a caer, porque necesitamos urgentemente colonizar el sistema solar. No podemos, con tanta población en la Tierra, sostenernos más tiempo. Tenemos que salir de aquí ya urgentemente. El universo está lleno de planetas y de lunas vacías, incluso grandes asteroides, y de planetas errantes, que son fácilmente, entre comillas, colonizables, pero que no es rentable colonizarlos hoy con el capitalismo. El capitalismo es un sistema ineficiente, incluso para vivir en la Tierra ya. Necesitamos a EtherBIOS para colonizar el sistema solar urgentemente, y podemos hacerlo a velocidad luz. Proyectos como el dueño de Amazon, de naves espaciales gigantescas, multigeneracionales, que están orbitando la Tierra, son posibles con EtherBIOS. Proyectos como el de Elon Musk de colonizar directamente Marte son posibles, y otros proyectos de colonización de la Luna son posibles y muy rápido. Lo podemos hacer. Lo único que necesito es que empecéis a ver los vídeos que voy publicando, sobre todo cuando publique los vídeos, y empecéis a darme el apoyo, extendiendo la información, haciendo likes, compartiendo enlaces por todos los sitios que conozcáis. Me podréis hacer preguntas en el pie de YouTube y todo lo que pueda ir contestando de momento lo haré. Estaré pendiente. Y bueno, pues os espero para el siguiente vídeo. Muchas gracias.